¿no? Y voy a tratar de organizar pues, mi charla partiendo de la definición que doy en el libro sobre el viejo humanismo, al principio del libro, sobre pues, el humanismo, ¿no? Y la definición es la siguiente. Entendemos por humanismo la tradición escrita de una larga sabiduría que tiene sus orígenes en la cultura grecolatina y en el posterior elemento catalizador cristiano y cuyo propósito es el ennoblecimiento armónico del ser humano en sus facetas ética, estética, existencial y espiritual. Esa sería la definición. Entonces, voy a tratar de ir cogiendo los elementos clave para ir viendo pues, cada uno de ellos, lo que pueda aportarnos, ¿no? Como lección. En primer lugar, la tradición, ¿no? Tradición escrita, tradición. El humanismo es una entrega, bueno, el concepto etimológico de tradición, tradere, ¿no? Entregar, que viene del pasado, pero que no puede heredarse naturalmente, sino que ha de obtenerse con muchas fatigas. Es una tradición exigente, es una herencia que, bueno, pues que hay que trabajarse, ¿no? Hay que asumir que el humanismo es un pensamiento tradicional, porque en la tradición encuentra un tesoro, y por lo tanto es un pensamiento conservador, porque hay que conservar ese tesoro. El humanismo es contrario a cualquier revolución, no por razones políticas o por razones morales, ¿no? Sino de índole sociocultural, porque no cree en la masa, solo cree en el individuo, y porque sabe que pues, cualquier tradición, cualquier revolución, pues acaba en una revolución cultural y todas las revoluciones culturales acaban en la quema de libros, ¿no? El humanista es un ángel custodio de la tradición, se niega a vivir a la intemperie, considera que la tradición, esa sabiduría decantada a lo largo de la historia, es siempre superior a la razón práctica, a la razón política del momento, ¿no? Esto explica el valor de la memoria en la tradición humanística. En fin, desde la reminiscencia platónica hasta la memoria histórica del pueblo judío, Occidente siempre ha estado vinculado a la memoria. El viejo humanismo, pues también, ¿no? No deja de ser un arte de la memoria que en contra de la amnesia de la barbarie. Y de hecho el arte de la memoria pues es en fin, se cultivó en la antigüedad y fue rescatado por los humanistas del Renacimiento, ¿no? Claro, ante esto nos encontramos con la febril novedosidad del hombre contemporáneo, donde la memoria, a mí a veces me recuerda eso que decía Platón en el Gorgias, ¿no? Que había unas almas que eran como toneles agujereados, que todo el saber, digamos, antiguo, ¿no? Que se destilaba ahí, pues se perdía, ¿no? Yo he comentado algunas veces Wikipedia, ¿no? Porque siempre, y con los alumnos y tal, pues en Wikipedia está todo, ¿no? Pero claro, es decir, tiene que haber unos datos previos, ¿no? Y cuantos más datos previos mejor, para cualquier nuevo dato que nos venga, podamos meterlos dentro de la red que tenemos y hacer nosotros la interpretación. Es decir, si no tenemos ningún dato y entonces acudimos a Wikipedia, siempre Wikipedia nos dará también la interpretación de los datos, ¿no? Es decir, que a mí me parece obvio, ¿no? O sea, si tú tienes 10 datos y te viene uno, tú ya interpretas. Si no tienes ninguno, pues realmente pues siempre te vendrá la interpretación ya dada, ¿no? Bien, tradición, por lo tanto, ¿no? En segundo lugar, escrita, tradición escrita. Como vieron los humanistas del Renacimiento, pues la filología, ¿no? Es la disciplina humanística por excelencia. Filología entendida en el sentido clásico, en el sentido amplio, no solo gramática, retórica, sino, por supuesto, pues también filosofía moral, sobre todo, historia, ¿no? De ahí el necesario el dominio de las lenguas de saber escrito, que rescatan mediante la escritura, de ahí la consideración de la escritura como algo más que un mero instrumento, ¿no? Lo que decía Fray Luis, pues, escribir es negocio de particular juicio, etc. Claro, hay una cuestión polémica que es la relación entre la sabiduría y la escritura. Esta cuestión, ¿se puede transmitir la sabiduría a través de la escritura? Eso ya fue pues, impugnado por Sócrates al final del Fedro, ¿no? Donde bueno, la escritura, decía, pues es en vez de remedio contra el olvido, causa más olvido precisamente porque no se cultiva la memoria, no discrimina a los destinatarios, no hay interlocución posible con el maestro, ¿no? Bueno, Cristo y Sócrates es verdad que fueron ágrafos, pero sin embargo tuvieron unos grandes evangelistas y gracias a ellos pues sabemos todo lo que dijeron, ¿no?
o parte de lo que dijeron, ¿no? En fin, no sé, suficiente. Los 4 evangelistas canónicos de Cristo más San Pablo, podríamos decir, y desde luego pues Platón, ¿no? Para Sócrates, ¿no? Lo cierto es que el humanismo es la única tradición que pretende transmitir la sabiduría por escrito, la sabiduría, ¿no? En el periodo de instauración histórica, pues hay una serie de sucesos que a mí me resultan muy emocionantes y que tienen que ver con la escritura, el rescate de los libros perdidos, de los monasterios, ¿no? Que es, en fin, recuperar escritura que significaba sabiduría y saber, la invención de la imprenta, por supuesto, para generalizar y universalizar todo ese saber escrito, ¿no? Y luego creo que habría que recordar también que el género humanístico por excelencia, que es el ensayo, es el único género que carece por completo de antecedentes orales. Es decir, todos los demás géneros narrativos, dramáticos, la poesía épica, la poesía lírica, todos tienen antecedentes orales previos a la escritura, y eso no ocurre con el ensayo, ¿no? Me parece muy significativo, ¿no? Y bueno, pues también en el mundo actual, ¿no? Icónico, tan apresurado, pues una escritura lenta, reflexiva y tal, parece que también pues bueno, ahí hay una distancia, ¿no? En relación a la tradición, ¿no? Que estamos señalando. Bien, en tercer lugar, sabiduría, ¿no? La tradición escrita de una larga sabiduría. Hemos hablado ya de sabiduría en lo que llevamos dicho, y es un concepto desde mi punto de vista clave, ¿no? Aquí se podría decir aquellos versos de Eliot, ¿no? Where is the wisdom we have lost in knowledge, where is the knowledge we have lost in information, ¿no? Donde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento, donde está el conocimiento que hemos perdido en la información, ¿no? Desde Cicerón los humanistas se han reclamado se han considerado filósofos en el sentido estrictamente etimológico, es decir, amantes de una sabiduría que era una sabiduría existencial, era una sabiduría vital, no era un conocimiento teórico, un conocimiento abstracto, y en ese sentido lo decían, ¿no? William James, en un texto que me parece que está muy bien, que se llama Humanismo y Verdad, de 1904, decía: la verdad humanística consiste no tanto en su objetividad literal, cuanto en sus cualidades subjetivas, es decir, en su utilidad, su elegancia o su congruencia con nuestras creencias restantes. O sea que la verdad, sobre todo, es dotar de sentido, o sirve para dotar de sentido a la vida, ¿no? Es una verdad pragmática, por lo tanto, es una verdad estimulante, útil para la vida, es la sabiduría, en el fondo, ¿no? Petrarca escribió alguna vez que reconocía desde luego el mérito de la ética de Aristóteles, ¿no? Cómo no iba a reconocerlo, pero que sin embargo le dejaba frío, y en cambio le estimulaban al bien mucho más los textos de Séneca, de Cicerón, de San Agustín, ¿no? En ese sentido también, bueno, Aristóteles no ha sido el mentor de los humanistas, ¿no? Es un genial categorizador que evidentemente pues es mentor de filósofos teóricos o de filósofos más académicos, y desde luego pues podemos decir de teólogos y hasta de científicos, ¿no? Pero los humanistas eligieron siempre a Platón, que era el artista, el que, digamos, estilaba el espíritu hacia lo alto, ¿no? Y bueno, el poeta, ¿no? En el fondo. Y el que, como veremos, pues les introducía en un esquema, digamos, trascendente, ¿no? Que los humanistas realmente necesitan, ¿no? Bueno, y aquí nos encontramos inevitablemente en este punto con la relación entre la sabiduría del humanismo y la verdad de la ciencia, ¿no? No son incompatibles, pienso yo, a pesar de que todo lo que vaya a decir, pero creo que sí que son puntos de vista pues completamente distintos, ¿no? Esta fractura entre humanismo y ciencia ya la planteó en un texto conocido, fue una conferencia, luego se hizo un pequeño libro que se llama Las dos culturas, la planteó pues un científico y novelista británico, Charles Percy Snow, ¿no? En este texto, Las dos culturas, donde hablaba de la cultura de los hombres de ciencia, la cultura de los intelectuales, digamos, literarios, ¿no? Que decía él, ¿no? Snow criticaba a los intelectuales literarios por su indiferencia y también por su ignorancia frente a los presupuestos elementales de la ciencia contemporánea, que además eran los que estaban indicando pues, cuál iba a ser la marcha del mundo, ¿no? Desde luego yo creo que tenía razón, pero no se dignaba analizar las causas de esto, ¿no? Para ello tendríamos que
retroceder, remontarnos a Sócrates, creo yo, en el Fedón, en un momento del diálogo de Sócrates con Cebes, donde comenta una experiencia personal suya, de juventud. Se vio, pues, en fin, atacado por un afán extraordinario de introducirse en el mundo de la ciencia. En ese momento era Anaxágoras, ¿no?, el que decían que había, pues, descubierto cuáles eran los fundamentos físicos del mundo, y entonces él entró con muchas ganas en esa investigación, en esas lecturas, y nos habla ahí de la tremenda decepción que eso le produjo, ¿no?, al ver que el sentido, la finalidad y los impulsos propios del ser humano quedaban fuera de toda investigación científica. Vio que la aproximación científica, pues, deshumanizaba al mundo, que lo estudiaba como algo ajeno a las necesidades íntimas y a las aspiraciones profundas, ¿no?, del ser humano. Sócrates comparaba esos estudios con el examen de un eclipse, del Sol durante un eclipse, y decía estas palabras, ¿no? Se apoderó de mí el terror de quedarme completamente ciego de alma si miraba las cosas con los ojos y pretendía alcanzarlas con cada uno de los sentidos. Así pues, me pareció que era menester refugiarme en los conceptos y contemplar en ellos la verdad de las cosas. Estas palabras tienen muchísimas implicaciones, ¿no?, porque incluso puede que hagan referencia a la ciencia tal como hoy se entiende, que es menos empírica y más conceptual, ¿no?, porque realmente es así. Pero en la época, en relación a la época, lo que él quería decir en ese momento, pues es que el orden y el sentido, pues, son prioritarios, ¿no?, frente al análisis empírico de la realidad. Evidentemente ahí está Platón, pero ahí también está Kant frente a Hume, y en fin, dos modos de entender, pues, la aprehensión de la realidad, ¿no?, distintos, ¿no? Sócrates vio que la ciencia no tiene valor heurístico ni valor propedéutico alguno para, en fin, acercarnos, ¿no?, a un orden más elevado de conocimiento. Toda la tradición humanista posterior, pues, ha seguido esas huellas claramente. Séneca, por ejemplo, en la epístola 88 a Lucilio: el geómetra nos enseña a medir los latifundios en lugar de enseñarme cómo medir lo que es suficiente al ser humano. Son ideas tan sencillas, pero tan obvias y tan convincentes, ¿no? En el fondo, Petrarca, en el Secretum, ¿qué vale saber las medidas del cielo y la tierra, las dimensiones del mar y el curso de los astros, la condición de las hierbas y las piedras y los secretos de la naturaleza, si seguimos siendo unos desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Esta misma idea es la que cuando él, en una de sus epístolas familiares, nos cuenta la subida con su hermano al Monte Ventoso y tal, y entonces ahí se queda admirado del poder de la naturaleza, ¿no? Y abre el libro que lleva, que es las Confesiones de San Agustín, y entonces lee ese fragmento, ¿no?, de, bueno, los hombres se admiran por la infinitud de la naturaleza, las bellezas físicas, pero no se admira de los abismos de su interior, de las maravillas de su alma, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa idea, ¿no?, es la que está latiendo siempre, ¿no? Petrarca, de hecho, consideraba a la ciencia como vana erudición, en el libro de Ignorancia y en otros textos también, ¿no? Y no se piense que un humanista como Montaigne, así más moderno y tal, pensaba otra cosa. Montaigne, pues, en fin, despreciaba olímpicamente, ¿no?, a las ciencias y las calificaba de maladive curiosité, ¿no?, enfermiza curiosidad, curiosidad enfermiza. Bueno, y lo cierto es que los propios humanistas del siglo XVI, los propios científicos del siglo XVI, en ese contexto humanista, se mantenían en la órbita del antropocentrismo humanista en sus investigaciones científicas, ¿no? Copérnico, por ejemplo, veía en el heliocentrismo que había causado la desazón general, ¿no?, y del humanismo, en principio también, ¿no? Ese texto tan impresionante de John Donne, ¿no?, ese poema donde dice que el mundo, pues, ya está hecho pedazos, ¿no?, se ha ido la coherencia, etcétera, pues lo veía Copérnico como un ejemplo sublime de armonía que tenía, pues, importantes proyecciones éticas y estéticas. El sol era el lucerna mundi en medio del bello templo de la naturaleza. Giordano Bruno, en la idea de la infinitud, que también precisamente, pues, bueno, causaba el estremecimiento de Pascal, ¿no?, con los espacios infinitos y tal, pues esa idea la sustentaba en la idea tradicional del hombre como microcosmos. La idea del hombre como microcosmos también estaba presente en Servet para sustentar precisamente su idea de la circularidad de la sangre, ¿no?, una circularidad que no tenía por qué estar reducida al mundo de las esferas, ¿no?, celestes, ¿no?
El propio Galileo pues podía, en fin, escribía poesía, sabía música, había nada menos que en la Academia Florentina había dictado unas lecciones sobre el infierno de Dante, había escrito un texto sobre la Jerusalén de Tasso. En fin, todavía se perseguía un sentido armónico de los saberes y existía ese sentido, ¿no?, dentro de un marco, de un sistema de pensamiento tradicional. Todo esto cambiará con Descartes, ¿no?, que, como veremos después, aunque ligeramente, pues modifica el modelo analógico de pensamiento en un modelo analítico y, sobre todo, Descartes va a desvincular emocionalmente, se va a desvincular él emocionalmente de la tradición humanística. A mí eso me parece muy, muy importante, porque el humanismo se basa en criterios de razón, ¿no?, pero la transmisión humanística tiene mucho de empatía, tiene mucho de amor, tiene mucho de emoción, ¿no? Y entonces él, Descartes, en los primeros compases del discurso del método, pues ya señala su predilección adolescente por las matemáticas, su desencanto con los studia humanitatis, que será algo, en fin, un proceso inverso al de Pascal, precisamente su contemporáneo, ¿no? Declara su intención de abandonar el estudio de las letras por el estudio del libro del mundo, que, como había dicho Galileo, se escribía en caracteres matemáticos, ¿no? Por cierto, en una carta que le escribe a su amigo Mersenne en el año 1633, ya la había escrito, al enterarse del proceso y retractación de Galileo, lo siguiente: dice, si el movimiento de la Tierra es falso, todas las bases de mi filosofía son también falsas, ¿no?, implicando, ¿no?, ambas renovaciones. Bien, en la segunda de las meditaciones metafísicas sigue con el desmantelamiento emocional de la tradición, afirmando que odia el oficio de escribir libros, lo dice así, eso ningún humanista, creo, lo hubiera dicho, ¿no?, y que le gustaría pensar sin palabras para encontrar la verdad, porque las palabras se me aparecen como un obstáculo, ¿eh? Las palabras, que precisamente es aquello que, ya decía Cicerón, nos distingue de los animales, ¿no? En el capítulo 2 del discurso del método empieza con un texto que me parece muy, muy relevante contra toda tradición, ¿no?, al afirmar que prefiere una ciudad edificada ex novo por un solo arquitecto, que evidentemente será él mismo, ¿no?, antes que otra construida por la sucesión irregular de numerosas generaciones de habitantes y constructores. Yo creo que ahí está dicho todo, ¿no? Y esto se puede relacionar también con el ataque a la memoria que lanza Descartes, ¿no? Es ya la visión científica. En la visión humanista, Kant no anula a Platón, ni Picasso anula a Rembrandt, ni Shakespeare a Sófocles. En cambio, todos viven en esa ciudad, ¿no? En cambio, pues en la investigación científica siempre se ha dicho, la bibliografía de 10 años atrás queda totalmente obsoleta, ¿no? En realidad, Descartes es el fundador del racionalismo científico, además del racionalismo filosófico, ¿no? Y creo que su propuesta de lo claro y distinto pues es mucho más entendible desde el ámbito científico que desde el ámbito humanístico, ¿no? En este sentido, decía Simone Weil que la aventura de Descartes ha ido por el mal camino, ¿no? Yo creo que se refería a ido por el camino, digamos, de la deshumanización, ¿no? Y la verdad es que el pensamiento humanista del siglo XX, Max Scheler, George Simmel, Hannah Arendt, etcétera, han renovado esa decepción o esas reflexiones socráticas contra la ciencia al considerar que oscurece más que ilumina, que debilita más que fortalece, ¿no?, las condiciones para el perfeccionamiento del ser humano. Hannah Arendt, en la condición humana, dice: la estatura del hombre parece disminuir a medida que avanzan sus conocimientos técnicos y científicos. Ernst Cassirer, en la antropología filosófica, dice: ninguna edad anterior se halló en una situación tan favorable en lo que respecta a las fuentes de nuestro conocimiento de la naturaleza humana. Sin embargo, no parece que hayamos encontrado el método para dominar y organizar ese material. Esta paradoja la desarrolla muy bien George Simmel cuando distingue entre pues, la cultura objetiva y la cultura subjetiva en varios de sus textos, ¿no? La cultura subjetiva serían los logros científicos y técnicos que ha alcanzado objetivamente una sociedad, y otra cosa, sin embargo, es la asimilación del sujeto ante que no puede incorporarse todos esos logros, no solo intelectualmente la mayor parte de las veces, sino tampoco moral ni espiritualmente, ¿no?, para perfeccionar su vida, ¿no? Es lo que decía Ortega de que sobre el hombre moderno, ¿no?, que era un primitivo. Ortega es que siempre era muy, bueno, un lector atento, yo diría atentísimo de Simmel, ¿no?
Y entonces pues nos dice que es un primitivo que vive en un mundo civilizado, ¿no? Es el niño mimado de la civilización, que maneja pues la técnica más refinada sin saber pues ni sin querer siquiera remontarse a los orígenes culturales que han producido, digamos, esa técnica, ¿no? Relacionado con todo esto pues estaría la cuestión del progreso, que considero que es un mito antihumanístico, ¿no? Es un mito de la modernidad. El humanista no pone sus esperanzas en el progreso, el humanista pone sus esperanzas en la perfectibilidad del ser humano. El ser humano tiene que progresar en el tramo biográfico de su vida y eso es en realidad lo interesante, ¿no? Su propia perfectibilidad. El progreso se puede entender como la ibris del hombre moderno, es una especie de destino trágico que en el fondo revela el fracaso permanente, ¿no? De la ciencia y de la técnica, ya que siempre se quiere ir un paso más allá, ¿no? La desvalorización humanística del progreso se sustenta en varias razones. En primer lugar, los intereses humanísticos, éticos, estéticos, espirituales no progresan, ¿no? Aquello que decía Jaspers de el tiempo eje de la humanidad, pues son los siglos, los 100 años que pasaron de los siglos 6 a 5 antes de Cristo, porque claro, en esos 100 años vieron a Buda, Lao Tse, Confucio, vieron al autor del libro de Job en la tradición judía, vieron a Platón, vieron a Sócrates, vieron a los trágicos griegos, o sea, no se puede decir que luego pues lo que ha habido es progreso, ¿no? Los progresos técnico-científicos, por otro lado, no arrastran consigo un progreso moral. Eso sería otro axioma del viejo humanismo, no necesariamente, ¿no? Esa era la idea tan ingenua de Condorcet, ¿no? En el libro este del Bosquejo sobre el espíritu del progreso del ser humano y tal, que es un libro que realmente uno lo lee y bueno, se queda admirado de la ingenuidad, pero le cae bien, ¿no? La ingenuidad de Condorcet, creyendo que realmente pues eso era así, ¿no? Un progreso material pues traía consigo el progreso espiritual. Y luego, por otro lado, el elemento de la genialidad del ser humano, que, bueno, siempre se ha dicho que bueno, Einstein es un genio, pero si no hubiera existido un Einstein, pues hubiera existido 4 o 5 personas que hubieran llegado a la misma conclusión, ¿no? Es decir, la ciencia. En cambio, digamos, en las humanidades, pues la genialidad del ser humano pues es clave, ¿no? Es decir, si no existe un Dostoyevsky o si no existe pues un Platón o un Dante o un Shakespeare, pues esas visiones realmente del mundo pues no hubieran existido, sencillamente, ¿no? Bien, siguiente elemento de la definición, una larga sabiduría que tiene sus orígenes en la cultura grecolatina, ¿no? Es decir, la cultura grecolatina, como hemos dicho, pues aquellos humanistas, digamos, ilustrados o que parten de la Ilustración no la consideran, ¿no? Pero para el viejo humanismo la cultura latina es, pues, bueno, pues es el origen de todo. Platón, Sócrates, Cicerón, Virgilio, Horacio, Séneca. Quizá esto es pues digamos, la plana mayor, es el canon, ¿no? No es un canon que nadie estableciera, es un canon que se produce naturalmente por sí mismo. Petrarca y el humanismo del Renacimiento ya más o menos lo tenían claro, pero ya digo, no hay ninguna formulación, ¿no? De ese canon, ¿no? Es un canon natural. Me gustaría centrarme en Cicerón, ¿no? Porque lo considero el padre del humanismo clásico, prescindo de, bueno, pues evidentemente de ese trasfondo metafísico absolutamente necesario que proporciona Platón, ¿no? Porque el humanismo no es, o el humanista, digamos, no es un metafísico, pero sí necesita de un marco metafísico, ¿no? para desarrollarse. Y bueno, Platón es el evangelista, como decíamos antes, de Sócrates, y que es, bueno, pues, en fin, el sabio por antonomasia del autoconocimiento. Es decir, vamos a prescindir de esto, que es mucho prescindir, pero me gustaría centrarme en Cicerón, ¿no? Como decía el padre del humanismo clásico, en su paideia, porque lo es realmente, ¿no? En su programa de decantación y armonización de la cultura griega con la civilización romana, ¿no? Esto lo va a hacer él en sus grandes obras, las Tusculanas, de Oficis, de los deberes, de Natura Deorum, la naturaleza de los dioses, y ahí va a demostrar un gran eclecticismo y una gran capacidad de admiración, y una gran voluntad de no originalidad. A mí esto me parece fundamental. La sabiduría no es original. Quizá esto es lo que explica que no nos encontremos a Cicerón, pero tampoco al Petrarca latino o a Luis Vives, o en ningún manual, digamos,
de filosofía universal o de literatura universal, porque, bueno, digamos, se escapan, ¿no? No muestran esa originalidad en ninguna faceta, ni filosófica ni literaria, ¿no? Me parece muy interesante en el caso de Cicerón la clarividencia para advertir en estas obras grandes, ¿no?, los elementos más letales y más enervantes en el sentido estricto de la palabra, o sea, más debilitadores, ¿no?, del proyecto humanístico, ¿no?, a nivel de peticiones de principio. La defensa, por ejemplo, del libre albedrío, que hará no solo en el tratado sobre el hado, sino en otras obras. La vinculación entre virtus y dicha, que es ese tema, bueno, que trató Martha Nussbaum en ese libro magnífico de la fragilidad del bien y tal, pero que precisamente ahí también, pues bueno, Aristóteles, digamos, Platón era mucho más riguroso en mantener esa petición de principio que Aristóteles, ¿no?, que la virtud y la dicha van unidas. La experiencia nos demuestra que eso no es así, pero es que es una petición de principio, no es otra cosa. La negación de que el azar rija la vida. Y, por supuesto, la aceptación también del marco metafísico platónico, que él lo hace a conciencia de que es el más beneficioso, ¿no?, para el desarrollo espiritual del ser humano. Eso me parecen elementos fundamentales de Cicerón. Pero luego también, en sus obras breves, hay otros elementos que me parecen muy importantes, que son aquellos que van a provocar precisamente la empatía existencial de los humanistas posteriores, ¿no? Los tratados como de Amicitia, sobre la amistad, de Senectute, sobre la vejez, que es la primera, digamos, defensa, ¿no?, de la vejez con todo lo que ello implica, ¿no?, que se hace, y que ese libro que Erasmo decía besar cada vez que lo leía, ¿no?, antes de abrirlo para leerlo, ¿no? Proarquia, en la defensa de la ciudadanía del poeta Arquias, pero en realidad lo que nos interesa es porque es la primera laudatio de las labores humanísticas y literarias, ¿no?, que hay en la historia, y por supuesto sus epístolas, donde él se manifiesta de esa manera también tan humanista, ¿no?, tan existencial, ¿no? Por si faltara poco, es el creador de la noción de humanitas, Cicerón, para designar la cualidad esencial que vincula a los hombres entre sí y que lo distingue de los animales mediante el lenguaje, y también es el responsable de la metáfora, a partir de la metáfora platónico-socrática de la semilla del conocimiento, en el Fedro, que es una metáfora tan bonita, ¿no?, pues de aplicar el término agrícola cultura de colere, cultivar, ¿no?, para la formación intelectual del ser humano, ¿no? Y es muy hermoso ver cómo todos los humanistas o protohumanistas posteriores del siglo XII, siglo XIII, pues manifestaron por esa admiración, ese amor, ¿no?, en realidad por Cicerón, vieron algo en él muy especial, ¿no? Y luego, pues al llegar a Petrarca, como Petrarca, pues que rescató además algunos de sus textos, por ejemplo las epístolas, que limpió de errores pues los textos que había y los que él aportó, y que lo va a tomar como el centro, digamos, de esa recuperación, que es una recuperación con lo antiguo empática, realmente, y estoy utilizando a conciencia este término ya muchas veces, ¿no?, donde se produce con los antiguos un elemento que no es de lectura simplemente, es de digestión, ¿no?, es de asimilación digestiva, ¿no?, y esa metáfora de la digestión aparece mucho, ¿no?, para expresar pues esto, ¿no? Establece Petrarca esa relación personal de coetaneidad con los antiguos, les escribe incluso cartas, ¿no?, a Séneca, a Cicerón, en sus epístolas familiares. Al final hay una serie de cartas a los autores antiguos, ¿no? Y luego Petrarca culmina esa labor humanística localizando a los verdaderos enemigos de antes y de ahora de la tradición humanística, que podríamos dividir en tres sectores, ¿no? Los filósofos académicos, en primer lugar, que tenían en la universidad su centro de poder, que utilizaban esas horribles jergas profesionales de los especialistas y que se pertrechaban en ese saber de escuela, los neoscolásticos, nominalistas, en fin, bueno, ya sabemos, esta gente, ¿no?, para explicarlo todo desde un solo punto de vista. Claro, esto nos recuerda las horribles jergas también pues modernas, ¿no?, de los heideggerianos, de los derridianos, de los lacanianos, o estos abusos hermenéuticos de los
ismos, ¿no?, de los marxismos, o bueno, o no ismos, ¿no?, del psicoanálisis, de la semiótica, o del feminismo, ¿no?, es decir, de que toda una visión interpreta las cosas, ¿no? Aquí cabría hablar, en fin, no voy a hablar de esto porque ya sería meternos ya en un lugar, pero en fin, lo que es el hiato y la separación entre el humanismo y la universidad, cómo en realidad el humanismo ha florecido siempre fuera, al margen y a veces en contra de la universidad, ¿no? Claro, lo primero que se nos ocurre pues es que, lo que decíamos antes, esa lenta labor de digestión de los Studia Humanitatis frente a la expedición de títulos, ¿no?, de la universidad, pues bueno. Pero es cierto, ¿no?, que desde Petrarca hasta los humanistas del siglo XVI, pues, en fin, Luis Vives, Erasmo, Boudet, Tomás Moro, todos hicieron su labor humanística al margen de la universidad, ¿no? Bueno, en segundo lugar, segundo tipo de enemigo, los vanos eruditos. Y bueno, recapitulo brevemente, Fray Luis de León es un ejemplo de humanista en la universidad, pero los problemas que tuvo pues también se los causó, ¿no?, la universidad. Bien, los vanos eruditos que trataban asuntos totalmente alejados de la vida y de las preocupaciones éticas y existenciales serían otro grupo de sus enemigos, contra los que se explayó Augusto pues en la ignorancia, ¿no?, sobre la ignorancia, su tratado sobre la ignorancia. Ya hemos hablado un poco de esto. Y en tercer lugar, los teólogos dogmáticos, ¿no? Petrarca se enfrentó desde su juicio libre, su libre juicio, y él expresamente habla en estos términos, a los dogmas de los teólogos. De hecho, San Agustín, el San Agustín con el que él entra en esa relación tan bonita, ¿no?, que nos cuenta el Secretum, pues, bueno, para él no es el venerable doctor de la Iglesia, no es el hombre que, en fin, que hace dogmas, ¿no?, sino es el buscador espiritual, existencial, angustiado y atormentado a partir de pues, una mirada hacia el interior. Y además es el que escribe mejor latín que él, ¿no?, con lo cual eso para Petrarca también pues, era muy, muy importante, ¿no? Y bueno, hoy no puede negar nadie que existen también teólogos de lo políticamente correcto que sancionan lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se puede pensar, lo que no se puede pensar. Es decir, bueno, todo esto llega hasta hoy, ¿no? Es una lucha que se mantiene hasta hoy. Es curioso o es interesante observar que los enemigos del humanismo, Petrarca los localiza siempre dentro de lo que son el vulgo ilustrado, no el vulgo no ilustrado, no el vulgo analfabeto, ¿no? Sería el vulgo letrado, no el vulgo iletrado, ¿no? Donde Petrarca decía una frase en este sentido muy clara, ¿no? Prefiero el hombre sin letras que las letras sin el hombre, ¿no? Y esto me parece que, bueno, siempre hay que tenerlo muy claro respecto al humanismo, ¿no? El humanismo, los enemigos del humanismo están siempre en el vulgo letrado, ¿no? Y el propio Petrarca lo que hace también es culminar la fusión entre el legado clásico y el sentido cristiano, y esto es lo que nos lleva al siguiente elemento de la definición, que es, pues, tiene sus orígenes en la cultura grecolatina y en el posterior elemento catalizador cristiano, ¿no? Ese elemento catalizador cristiano, que muchos defensores del humanismo como movimiento postilustrado, los nuevos humanismos, pues tienden a negar, ¿no?, este elemento cristiano como configurador, como rasgo fundamental de esa tradición, ¿no? Argumentan que la heteronomía del humanismo cristiano impide la autonomía del auténtico humanismo, es decir, que el humanismo, el ser humano, sea la fuente de sus valores y de sus normas. Pero yo creo que confunden ahí autonomía con autorreferencialidad, ¿no? Porque en realidad pues el humanismo cristiano tiene una autonomía de decisión, autonomía de actuación. Lo que no tiene es una autonomía referencial, porque el referente siempre es un referente trascendente, ¿no? Por otro lado olvidan, pero no es que olviden, es que como rechazan, ¿no?, digamos, ese elemento antiguo, que el mundo clásico pues también estaba sometido siempre, el ser humano, a un misterio trascendente que flotaba por encima de los mortales, ¿no?, desde el origen. De hecho, creo que ese horizonte misterioso de la trascendencia no es el estigma que invalida la tradición como humanista, sino más bien el rasgo que le confiere su pleno carácter, ¿no? El humanista es, por definición, un homo spiritualis que
lo cual no quiere decir un hombre de fe, necesariamente. Un homo spiritualis que concibe el sentido religioso como un rasgo consustancial de la naturaleza humana y que además concibe el horizonte trascendente como lo único que puede dar sentido a la vida humana, ¿no? Y en realidad esto los ateos más sinceros lo han confesado, ¿no? Freud, ¿no? En El porvenir, una ilusión, claramente decía pues eso, que lo único que da sentido a la vida humana es ese elemento trascendente, ¿no? Yo solo me lo he imaginado a veces como ese punto de luz que en esa novela magnífica que es La muerte de Iván Illich, ¿no? Y terrible, pues al final el protagonista a la hora de morir cree ver o ve un punto de luz, ¿no? Ese punto de luz me parece fundamental, ¿no? Porque, bueno, pues puede ser el punto de luz, o en cualquier caso puede ser el punto de fuga que organice toda la perspectiva del drama que se ha vivido, ¿no? Y que permita pues entender algo, ¿no? Organizar algo, ¿no? Para el humanista la trascendencia no es la cárcel de oro de la fe, ¿no? Se podría decir, sino más bien una ventana abierta a la claustrofobia mental y existencial del ser humano. Y por otro lado tiene esa trascendencia una virtualidad pragmática que la tradición humanística no ha olvidado, ¿no? Aquellas ideas reguladoras que decía Kant, ¿no? Que eran necesarias, ¿no? Para el ser humano y que establecía mediante ficciones, ¿no? Ideas reguladoras con el como si fuéramos libres, como si existiera la inmortalidad, como si existiera Dios, etcétera, que eran necesarias, ¿no? O el sentido pragmático de William James, que decía que la existencia de Dios es real porque a lo largo de la historia ha producido efectos reales, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y entonces pues habría que concebirlo en ese sentido. Lo cierto es que los grandes pensadores de la tradición del viejo humanismo del siglo XX, Eliot, Curtius, Steiner, han vinculado la decadencia y el apagamiento, ¿no? De la tradición humanística a la desaparición de la perspectiva trascendente y religiosa, ¿no? En el mundo occidental. Pero bueno, yendo a la cuestión de la fusión entre lo clásico y lo cristiano, ¿no? Habría que decir que esta fusión es original, es desde el principio, ¿no? Desde el principio de la existencia del cristianismo. La formación judeo-romana de San Pablo, la conceptualización del logos en el cuarto evangelio, en el Evangelio de San Juan, la lengua griega en la que está escrito todo el Nuevo Testamento, y no digamos pues la labor de la patrística de hibridación, ¿no? Desde el origen, ¿no? Desde la escuela de Alejandría con Orígenes, con Clemente, la escuela de Capadocia con Basilio de Cesarea, con Gregorio Niceno, Nacianceno, todos ellos hombres muy cultos, muy cultivados, muy metidos en la tradición clásica también, o la patrística latina occidental con los dos grandes nombres para la tradición del humanismo me parecen fundamentales, San Jerónimo y San Agustín, ¿no? San Jerónimo, el filólogo de la Vulgata, el que hace la fusión de culturas y de lenguas, pero también la encarnación icónica del hombre de letras, que eso me parece, dentro del elemento empático que decíamos, también me parece muy importante, ¿no? El hombre, San Jerónimo en su estudio, ¿no? Es decir, ha habido mucha reflexión acerca de esa figura y mucha vinculación emocional, ¿no? Y San Agustín, pues bueno, pues el que hace la gran fusión entre el pensamiento platónico y el pensamiento cristiano, la indagación sobre el hombre interior, que es un paso en la línea del autoconocimiento socrático, o la exposición existencial del proceso de búsqueda espiritual, porque, claro, el texto que en fin, fundamental para el humanismo son las confesiones, ¿no? de San Agustín. Y el Agustín de las confesiones es el Agustín que interesa a los humanistas, que no son nada dados a hurgar o a hablar de los, digamos, de los padres del dogma, ¿no? En fin, sí, pero San Agustín sí, porque San Agustín tiene también ese elemento. Los dos, el amor a los clásicos de estos dos autores, San Jerónimo y San Agustín, es indudable, y hay anécdotas muy divertidas, ¿no? acerca del amor, por ejemplo, que tienen a Cicerón, ¿no? Bueno, he dicho Cicerón, el Hortensius, libro perdido de Cicerón, es el que San Agustín confiesa, que es el primero que en la línea, digamos, de conversión, el primer texto que es clave para él. Y es muy curioso ver que San Agustín precisamente
todos sus elementos de conversión, hasta el último mismo, son a partir de libros, ¿no? de textos. El primero sería este, y luego, pues, en fin, aquello que nos cuenta San Jerónimo en una de sus epístolas, de cómo los ángeles llegaron hasta él y le recriminaron de que era más ciceroniano que cristiano, y entonces le produjeron una serie de azotes y zurriagazos, ¿no? que, bueno, pues que Zurbarán los pintó y otros autores, ¿no? Es decir, eso lo cuenta el propio San Jerónimo en una de sus cartas. Bien, el caso es que la patrística es la que fija los valores de Occidente y de la tradición humanística a partir del mundo grecolatino y del mundo judeocristiano. Esos dos mundos que cada uno responde a una serie de necesidades para nosotros, ¿no? La mesura, la razón, el mundo grecolatino, que es la fuente de la forma y de la reflexión, y la pasión, el sentimiento, el mundo judeocristiano, que es la fuente simbólica y la fuente de sentido, que es muy importante, ¿no? En el hecho de emplazar al ser humano en una estructura mítica de realización entre el principio y el final de los tiempos y dotarle de un poderoso arsenal simbólico y metafórico para explicar el mundo y para explicarse a sí mismo, ¿no? Y estoy pensando en fin, metáforas como el diluvio, como el becerro de oro, como la Torre de Babel, como la lucha con el ángel, como la cruz, etcétera, ¿no? Y también en esas estructuras míticas existenciales en las que interpretamos las cosas, caída y arrepentimiento, salvación y condenación, expulsión del paraíso y tierra prometida, progreso histórico y apocalipsis. Bueno, pues todo esto no nos lo ha aportado la tradición clásica grecolatina, sino la tradición judio-cristiana, ¿no? Pero por otro lado, pues el humanismo clásico también se podía fecundar muy fácilmente con el cristianismo puro y original por la vía del espíritu. Al fin y al cabo, Platón es una antropología espiritual, ¿no? lo que él nos plantea, ¿no? En el sentido en que lo dice el Evangelio de San Juan, el espíritu es la herencia que Cristo deja al mundo, y en el sentido paulino de la lucha del espíritu contra la letra muerta y contra la carne, ¿no? Pocas sentencias tan finamente humanísticas y tan espirituales, ¿no? como las que podemos encontrar en el Evangelio más primitivo, el primero de ellos, el de San Marcos, ¿no? El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda mancharle, lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre. Creo que ahí está dicho todo, ¿no? El hombre como fin y no como medio de ninguna instrumentalización, la voluntad absoluta y responsable al margen de dependencias exteriores, el movimiento centrífugo de dentro hacia afuera, que es la marca del sello del espíritu, ¿no? También vemos en San Pablo y en San Agustín, ¿no? Por otro lado, la nueva ética cristiana, que era tan maximalista, tan diferente de la ética posibilista judía o de la ética racional, ¿no? Clásica, tenía sabores muy finos que supo apreciar el paladar también muy refinado, el paladar ético del humanismo clásico, que tenía ya un alto sentido de la autoexigencia espiritual desde Platón y un alto sentido de la exigencia moral desde los estoicos, ¿no? Los humanistas fueron capaces de ver cosas que no veía el vulgo en la permanente lucha contra la mezquindad que libraban los textos evangélicos. Estoy pensando en episodios como la unción de Betania, Cristo en casa de Marta y María, o en parábolas como la de los talentos, la oveja perdida, los labradores de la viña, el hijo pródigo, que son políticamente incorrectas desde el punto de vista del igualitarismo o de la justicia social, pero que son lecciones tan puras de una ética de la singularidad y del ennoblecimiento humano. El mismo, bueno, se dice del cristianismo que en realidad pues es el mejor mensaje de la peor manera vendido, sobre todo hoy en día, ¿no? Yo creo que eso es muy cierto. Por ejemplo, el amor a los enemigos, el poner la otra mejilla, eso se ha entendido como elementos de cobardía, de debilidad, de masoquismo, si se quiere, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Son elementos de poderío, de libertad, de fuerza, no seguir, digamos, la dialéctica del otro, el otro no tomar la iniciativa que nosotros seguimos. Si el otro pues nos odia, nosotros no tenemos que odiarlo, porque sería, bueno, pues estar sometidos servilmente
a su iniciativa, ¿no? Nosotros adoptamos, es decir, que bueno, eso se puede ver así, ¿no? Y eso siempre está en la línea del ennoblecimiento, de la libertad, del poder, al fin y al cabo, ¿no? El sentido religioso y cristiano no iba en contra, sino que reforzaba, ¿no?, esa nota de ennoblecimiento que es el rasgo siguiente que vamos a ver de la definición, ¿no?, en donde se habla de que el propósito de toda esta tradición es el ennoblecimiento armónico del ser humano, ¿no? El ennoblecimiento del ser humano como propósito de la tradición humanística habría que verlo en el marco doble de la condición doble, inextricable, ¿no?, del ser humano como dignitas hominis miseria, hominis dignidad miseria, ¿no? Esta doble condición está presente ya en las tres, digamos, líneas que sustentan el viejo humanismo. En la cultura griega, pues ya en las odas de Píndaro, efectivamente Píndaro exaltaba a los héroes, pero a su vez siempre les estaba comentando la limitación, ¿no?, su limitación, su fragilidad humana en un momento determinado de la oda. La tragedia es precisamente la nobleza del ser humano, precisamente vista en el momento de su fragilidad y de su caída, ¿no? En la cultura judía, pues lo mismo, ¿no? El ser humano pues está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero es un constante, recalcitrante pecador, ¿no? Y en el cristianismo, pues, la idea de San Pablo de carne y espíritu, ¿no?, donde son dos tendencias antagónicas luchando siempre en el ser humano, pues bueno, es un elemento clave. Por cierto que esta división, ¿no?, tendencial, carne y espíritu, no tiene nada que ver con la platónica de cuerpo y alma, ¿no? Carne, sarx, espíritu, neuma, es distinto a somas y ge, ¿no?, de Platón, porque no son dualidades antagónicas, son simplemente dos tendencias, ¿no?, que están en el ser humano, ¿no? En Platón no hay degradación, en San Pablo no hay degradación del cuerpo, como por ejemplo en los gnósticos, ¿no? El problema no es la limitación física del cuerpo, sino es la restricción espiritual de la carne, ¿no?, que es distinto. Pero bueno, dentro de esta línea de dignitas hominis miseria hominis, creo que hay un texto conocidísimo, pero que es un texto que me parece clave, ¿no?, en la tradición humanística, que es la Oratio de hominis dignitate de Pico de la Mirándola, que bueno, sigue la tradición de ya en la época, ¿no?, había textos anteriores de tradición sobre la dignidad del ser humano, pero él creo que da unas claves muy, muy claras, ¿no? Porque establece esa, mediante la fabulación, que ahora comentaremos, pues esa dignidad, pero a la vez apela a sus causas, que es el libre albedrío, y a sus consecuencias, a sus implicaciones, que es la enorme responsabilidad que eso lleva aparejado, ¿no? Como sabemos, pues esa fábula dice que a diferencia de los animales a los que Dios ha dotado de diversas dones e instintos, el Creador concede al ser humano el don de la libertad. Y estas son unas de las palabras claves del fragmento. Te he colocado en el centro del mundo para que desde allí puedas examinarlo con mayor comodidad. No te he creado ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, para que a modo de libre y extraordinario artífice de ti mismo te modeles en la forma que prefieras. Podrás degenerar en las criaturas inferiores, que son los animales brutos, o podrás, si así lo dispone el juicio de tu espíritu, convertirte en las superiores, que son seres divinos. Bien, la centralidad de la que habla Pico aquí hace alusión a la concepción antropológica del humanismo tradicional, que siempre es colocar al ser humano en medio de la humanitas, en medio de la divinitas y de la feritas, en medio de Dios y de los animales. El hombre ha de ser consciente de esa ubicación, tanto para evitar la ibris de considerarse Dios, como para evitar el embrutecimiento que lo acerca al animal, ¿no? La misión del ser humano, por lo tanto, pues es separarse de la feritas y aproximarse a la divinitas, ¿no? Y entonces a veces uno se queda perplejo porque pues, da la impresión de que la modernidad parece pues, complacerse más, ¿no?, en fin, en ver al ser humano como un mono evolucionado antes que como, bueno, por decirlo en términos románticos, como un ángel caído, ¿no? Y cuando a veces pues también uno ve con la complacencia con la que parece que, bueno, la ciencia, o vemos los resultados de la ciencia,
en donde el genoma, compartimos el genoma, el 90, no sé si 95, 96, 97% con cerdos, con ratas o con simios y tal, pues que en realidad, por cierto, eso indica el fracaso de la ciencia, ¿no? Porque realmente si esa es la manera de cuantificar que solo el 3% pues, en el genoma nos separa de un simio, pues entonces habría que ver que la cuantificación de la ciencia, pues no, en fin, ahí hay algo, ¿no? Bien, pues lo fundamental, sin embargo, del fragmento de Pico, ¿no? Es la responsabilidad que se le confiere al ser humano, ¿no? A cada ser humano para definir su propia condición. Eugenio Garín, comentando este fragmento, decía que el ser humano es una existencia que contiene y resuelve en sí mismo su propia esencia, ¿no? Es decir, que bueno, pues el concepto de naturaleza se ha vuelto dinámico, ¿no? Esto lo dice varias veces el propio Pico cuando habla de la naturaleza camaleónica del ser humano. Creo que lo dice un par de veces, ¿no? Claro, todo esto es fruto del libre albedrío. No es que la libertad esté en la naturaleza del hombre, sino que la naturaleza del ser humano es libertad, ¿no? Hay que recordar que los humanistas más importantes del siglo XV-XVI, Lorenzo Valla y Erasmo, escribieron sendos tratados sobre el libre albedrío, que los axiomas o máximas humanísticas más característicos eran de este tenor: cada cual es hijo de sus obras, cada cual es artífice de su fortuna, es decir, valorando siempre ese elemento, ¿no? Claro, hay que distinguir entre libre albedrío, que es esa libertad interior, capacidad de elegir para salvarse o para condenarse, como dirían los teólogos, ¿no?, frente a la libertad exterior pública, que es la contemplada por los humanismos modernos, ¿no? Y es curioso que cuanto más se ha ensanchado el concepto de libertad exterior, más se ha padecido el concepto de libre albedrío, ¿no? El pensamiento de la modernidad económico desde Marx, científico desde Mendel, psicológico desde Freud, lo que han contribuido pues es han abocado, ¿no?, hacia un determinismo que pretende reducir el ámbito del libre albedrío, ¿no? En el fondo, reducir la responsabilidad del ser humano, ¿no? Aquí tendríamos ya que remontarnos a Rousseau, ¿no?, el máximo desresponsabilizador del ser humano. El individuo para él es una víctima de la sociedad, de la historia, de la cultura, pero claro, como víctima, y estamos hablando del ennoblecimiento, como víctima, el ser humano no se ennoblece, ¿no? Solamente se ennoblece como portador del libre albedrío, ¿no? Pero bueno, como decíamos, esta nobleza del libre albedrío tiene su responsabilidad, su mal uso posible y también las limitaciones de la naturaleza humana en lo que es la miseria hominis, ¿no? La muerte es el paradigma de esa miseria y está presente en muchas máximas humanistas. Está tan bonita: vivir dignamente en el mundo y aprender dignamente a dejarlo, ¿no? Sería pues el patrón de vida. Todos los grandes humanistas de las diversas épocas, Sócrates, Cicerón, Petrarca, pues han destinado momentos muy importantes de su obra precisamente a la reflexión sobre la muerte. Todo el Fedón es una reflexión sobre la muerte, ¿no?, como la verdadera tarea de la filosofía, ¿no?, que es aprender a morir. El primer libro de las Tusculanas está dedicado, de Cicerón, está dedicado a la muerte. El libro tercero de Petrarca, de Secretum, tiene muchos elementos pues de Meditatio Mortis y, en fin, bueno, pues está ahí. Pero la limitación mortal no es un drama para el humanismo, es simplemente la condición trágica del ser humano. Yo creo que nadie ha expresado eso mejor y, desde luego, tan poéticamente como Rilke, ¿no? Las reflexiones de Rilke sobre la muerte son extraordinarias y, desde el punto de vista humanístico también, la muerte como parte de la vida. Y sobre la condición trágica de la muerte, pues esos versos, ¿no? Qué pequeño es aquello contra lo que luchamos, lo que contra nosotros lucha, qué grande es, ¿no? Y lo que contra nosotros lucha es precisamente, pues bueno, pues es la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, ¿no? Y esa es la tesitura, ¿no? Ahora, esta concepción ontoantropológica, podríamos decir, del hombre como albedrío, lo que implica también, y este es otro tema, es el deber de actuar en la línea del ennoblecimiento, no de la degradación, el deber. Ese deber ennoblecedor, porque el deber es lo que ennoblece, no el derecho.
Es la piedra angular de la cultura ética humanista y lo que le opone al humanitarismo moderno, que se basa precisamente no en el deber, sino en el derecho, ¿no? Los textos inaugurales, se puede decir, de ambas tradiciones, el texto de Cicerón de Oficis, de los deberes, precisamente, y el texto del humanitarismo o de los humanismos modernos, 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Platón y Aristóteles no hablaban de derechos, sino hablaban de bien y de felicidad, y sobre todo de la virtud necesaria para conseguirlos, ¿no? Y el bien y la felicidad no eran derechos, sino legítimas aspiraciones del ser humano, y era el ser humano el que tenía que contribuir a satisfacerlas, el que tenía el deber de hacerlo, ¿no? En torno a esto, pues hay algunos axiomas también pues, tan bonitos, ¿no? De Kant, que hablaba del deber de ser digno, de ser feliz, ¿no? Dentro de esta misma tradición, ¿no? Si en realidad si el pensamiento humanista no llegaba a imaginar siquiera una Declaración Universal de los Derechos, era porque ponderaba previamente la calidad moral del poseedor de los mismos. Todo derecho tiene que recaer sobre un hecho previo, y el hecho de ser hombre, en toda la extensión de la palabra, no se conseguía por el mero expediente de venir a este mundo, ¿no? Es lo que decía Píndaro, la famosa frase, el famoso verso de las Píticas: llega a ser el que eres, ¿no? Luego todavía no lo eres, tienes que conseguir llegar a ser el que eres, o lo que decía claramente Cicerón, ¿no? Algunos no son hombres de hecho, sino que solo tienen el nombre de tales, ¿no? En último término, el máximo deber del ser humano es llegar a ser hombres de veras, ¿no? El cristianismo tradujo esta idea mediante el concepto y la voz persona, que fue tan trabajado por Santo Tomás de Aquino, ya como una calificación moral ya del ser humano, capaz de autodeterminarse, de discriminar entre lo bueno y lo malo, lo oportuno, lo inoportuno, lo verdadero y lo falso, ¿no? Humanismo y cristianismo son doctrinas de exigencias morales ambas, ¿no? Hay algunos detalles muy significativos de todo esto, ¿no? Por ejemplo, San Ambrosio, recién terminado o muy próximo todavía la época de las persecuciones, no se le va a ocurrir escribir un tratado sobre los derechos de los cristianos, sino de Officis Ministrorum, sobre los deberes de los sacerdotes y en general de todos los creyentes, ¿no? Y esa polémica que tiene San Agustín, por ejemplo, con Orígenes, donde Orígenes, que es por tantos modos admirable, ¿no?, sabio y admirable autor y simpático que nos cae, pero sin embargo él hablaba de la apocatástasis, ¿no?, donde al final pues había una salvación de todos, ¿no?, pecadores y no pecadores, en la otra vida. Y entonces, ¿cómo se opuso San Agustín? No por crueldad, sino sencillamente pues por este sentido de libre albedrío, ¿no? Es decir, si no, la vida es un juego que no tiene trascendencia, ¿no? Aquí se juegan muchas cosas. No todo el mundo tiene derecho, por así decir, ¿no?, a salvarse, ¿no?, sino que, en fin, tiene el deber de hacerlo, ¿no? En la sociedad moderna, postilustrada, en realidad se ha producido la atrofia de los deberes y la hipertrofia de los derechos, produciendo un desajuste, creo, muy claro, ¿no? En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, heredera de la antigua Declaración del Hombre y del Ciudadano, entroniza los derechos sin ninguna mención a los deberes, ¿no? Y esto realmente, a mí no se me ocurre otra manera de calificarlo más que pura demagogia. Esto es demagógico, ¿no? En fin, el acceso del derecho a la libre expresión debería tener, pues, la contrapartida de un deber de respeto y de veracidad, ¿no? El derecho a la educación, se está comentando mucho últimamente, un deber del esfuerzo. El derecho a la intimidad debería tener el paralelo, el correlativo deber de ser discreto, ¿no? Si uno quiere en fin, tener derecho a su propia intimidad, ¿no? En realidad, hoy no se plantean las cosas en función de los deberes, sino de los derechos, ¿no? El derecho, se habla del derecho del no fumador, en vez del deber del fumador, de no molestar, los derechos de los hijos, en vez de los deberes de los padres, ¿no?, de cuidar y educar a los hijos, los derechos de los animales, en vez de los deberes de los seres humanos. ¿Cómo van a tener derecho los animales si no tienen deberes u obligaciones, ¿no? Y yo creo que muchos asuntos se esclarecerían si realmente se tomara la visión humanística del viejo humanismo, la visión contraria. Yo, cuando estaba escribiendo el libro sobre el viejo humanismo,
pues estaba el problema candente, claro, no había venido la crisis todavía y estaba el problema de la emigración, ¿no? Y entonces yo me planteaba, la emigración se está planteando como un conflicto de derechos, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué no plantearlo como un concurso de obligaciones? Como se planteaba en realidad en la antigüedad, ¿no? Entre los griegos, entre los romanos. Es decir, por un lado estaba el derecho a la hospitalidad, que era sagrado, y era un deber sagrado, por otro lado estaba el deber de la suplicación, que era pues un deber también sagrado, ¿no? Y entonces yo creo que las cosas, en fin, se hubieran resuelto mucho mejor, por lo menos, digamos, mentalmente, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Concurso de obligaciones, ¿no? Y no conflicto de derechos. Pero bueno, la sociedad moderna nos hace creer que los derechos anidan en los seres humanos y en cambio los deberes nos vienen impuestos, cuando en realidad es al revés, ¿no? El derecho es una sanción jurídica que viene de fuera y el deber es una exigencia que emana de dentro, ¿no? Por eso el deber es, como decía antes, lo que ennoblece al sujeto. ¿Por qué vamos a negar ese ennoblecimiento al pobre, al miserable, al marginado, ¿no? Luis Vives, en su libro tratado admirable, el del socorro de los pobres, ¿no? Donde trata de hacer, pues, en fin, postula ese sistema de asistencia, digamos, no basado solo en la caridad individual, sino más organizado, más estatal, pues no se le ocurre hablar de los derechos de los pobres, sino de sus necesidades y del deber de la sociedad de satisfacerlos. Pero también dedica un capítulo a establecer de qué modo deben portarse los pobres. No les niega esa nobleza, ¿no? Del deber. No deben ser ociosos, no deben ser resentidos, no deben ser soberbios, no deben ser desagradecidos, ¿no?